Bien, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Bien, pues vamos a entrar al estudio de la palabra. El mensaje que vamos a compartir hoy se titula Compórtate como un buen soldado de Jesús. El domingo dimos el primer mensaje de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y también dimos un poco de introducción a la carta, al contenido de la carta, al contexto de la carta, y mencionamos que en esta carta es evidente que el apóstol Pablo sabe que está en su último tiempo aquí en la tierra, y por lo tanto siente que es necesario darle instrucciones especiales a su discípulo, y va a continuar diciéndole lo siguiente. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Primera de Timoteo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el versículo 1 vemos a Pablo haciendo con Timoteo lo que el Señor ha hecho con todos sus siervos que han perdido o que están por perder a su maestro, y es decirles que es necesario que se esfuercen. Miren, la realidad es que nadie aquí es eterno. Ninguno de nosotros vamos a durar para siempre, y pues gracias a Dios alguien nos compartió, ¿no? O alguien nos está discipulando o nos ha discipulado, y son personas a las que les guardamos una alta estima. ¿Por qué? Porque son los que nos introdujeron al Evangelio, son los que nos han ayudado a crecer en la vida espiritual, y bueno, cuando algo se nos atora o tenemos alguna duda o algo que no podemos resolver, pues acudimos a ellos. Para eso es el liderazgo. El liderazgo está para ayudar e instruir y dirigir cuando pues la situación nos abruma. Mire, Dios siempre nos habla cuando le buscamos, y yo siempre he dicho y he enseñado que la manera más efectiva para escuchar a Dios es a través de la Biblia. Si uno lee la Biblia rutinariamente, Dios nos va a hablar rutinariamente, y cuando tengamos problemas, pues nos va a hacer recordar pasajes e historias de la Biblia que nos muestran la salida, ¿no? O la dirección por la que debemos de ir. Pero hay veces que también Dios nos puede hablar a través del liderazgo. Hay veces que nuestra mente se nubla y lo que el Señor nos va a decir es: ve y consulta al pastor, ve y consulta a alguno de los ancianos. Y ahí es que el Señor también nos va a hablar, y pues eso también hace que se desarrolle un afecto por nuestro líder espiritual. Pero la cosa es que no van a estar ahí para siempre, y todos vamos a tener que crecer. Esa es una cosa muy importante. Mire, Dios quiere que crezcamos, y
¿Para qué? Para que cuando toque el tiempo de una partida, pues nos suceda lo que a Timoteo, porque vamos a ver aquí a Pablo diciéndole no solamente que se esfuerce, sino que le toca a él entrarle ahora al ruedo. Pero en el versículo 1 vemos que el apóstol Pablo utiliza precisamente esta palabra de esforzarse, y seguramente varios ya tienen ahorita en su memoria un siervo del Antiguo Testamento al que Dios le dijo lo mismo a Josué cuando pierde a Moisés. El Señor también le dice: Josué, es tiempo de esforzarse. Ahora que la partida de Pablo está próxima, ahora que está cerca, el Espíritu Santo mueve a Pablo a decirle estas palabras a Timoteo, que es necesario que se esfuerce, porque hay dos cosas que Timoteo está por experimentar que no son sencillas. Por un lado es la muerte de su maestro. Muy probablemente Pablo lo va a poder, Timoteo lo va a poder ver antes de que lo ejecuten, pero después de eso no le va a quedar mucho tiempo con sus maestros, ¿no? Y pues todas las pérdidas humanas son sensibles, ¿no? Aunque uno sepa que la persona está ya en la presencia de Dios, y uno se alegra, ¿no? Por eso que nuestros amigos o nuestros líderes están ya en la presencia de Dios. Pues ellos sí están disfrutando, pero uno se queda con un hueco aquí, ¿no? Y de cualquier manera son cosas que duelen, aunque tengamos esta esperanza y no nos entristecemos como aquellos que no tienen esta esperanza, pero también se siente, ¿no? la pérdida. Entonces eso es algo que viene para Timoteo, pero otra cosa que viene y que encontramos en el versículo 2 es que a Timoteo le toca empezar a preparar a otros. Hasta este punto, Pablo le ha estado preparando. Timoteo ya está bien adentrado dentro del ministerio y ha llevado una buena parte de la aventura de Pablo. Durante un tiempo le tocó acompañarlo en sus viajes misioneros, y pues le tocó experimentar de todo, ¿no? Esa yo creo que era de la parte más emocionante de la aventura, y le tocó ver y vivir cuando había donde dormir y cuando no, cuando había que comer y cuando no había que comer, cuando había que caminar mucho, cuando había que navegar. Todo eso lo experimentó también Timoteo. También experimentó la instrucción directa de Pablo. Pablo estuvo trabajando personalmente, o sea, en vivo, no a distancia, como aquí con las epístolas, sino directamente con Timoteo y enseñándole e instruyéndole. Llegó un punto en el que Pablo lo considera listo para empezar a trabajar en algunas obras. Y dentro de sus viajes misioneros vemos que Pablo manda a Timoteo a determinadas regiones, o que le dice: quédate aquí un rato y luego me alcanzas en tal ciudad. Y pues eso es parte de la instrucción también, ¿no? Cuando empieza ya a delegarle algo de responsabilidad. Posteriormente vamos a ver que le va a delegar la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, y este es otro paso dentro del entrenamiento que
que el Señor le está dando a Timoteo, y ya que está establecido en Éfeso, pues Pablo no lo deja solo. Le manda la primera carta que ya estudiamos para que también Timoteo tenga ciertas directrices de qué es lo que debe de hacer, cómo debe de llevar el trabajo dentro de la iglesia de Éfeso. Pero llega un punto en el que el Señor dice: Timoteo, ya estás listo, y me voy a llevar a tu maestro, y ¿sabes qué? Te toca a ti tomar el lugar de tu maestro, y te toca empezar a buscar a hombres que como tú sean enseñados y preparados para que un día tomen tu lugar. Y sabe que eso es lo que todos nosotros deberíamos de hacer. Miren, muy probablemente no todos van a predicar desde un púlpito, pero algo que se malentiende muchas ocasiones en el cristianismo es que el pastor es el único que tiene la facultad de discipular. No. ¿Se acuerda de la Gran Comisión? La Gran Comisión es: id y haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Y la Gran Comisión es una comisión general. Esa Gran Comisión no la dio el Señor únicamente a los pastores y a los ancianos, no. El Señor se la dio a todos. Mire, el Señor espera de usted que levante discípulos. Y no sé si entiende lo importante que es esto, el honor que el Señor le está dando, pero también la gran responsabilidad. Pero esa es la Gran Comisión. O sea, la Gran Comisión no es nada más ir y predicarle a las personas. Lo debemos de hacer, y siempre que se le presente una oportunidad, hágalo, aprovéchenla. Pero la instrucción es discipular. ¿Qué significa eso? Bueno, les compartimos el mensaje de salvación, y cuando vemos que lo ha aceptado, seguimos trabajando con ellos. Les dedicamos tiempo para que ellos conozcan de las Escrituras. Hay ocasiones que esto implica pues ir por la persona para que venga aquí por primera, segunda, tercera vez. Porque mire, la verdad es que es difícil ir a un lugar nuevo en general. Cuando uno cambia de trabajo siempre se siente inseguro. O acuérdese, si alguna vez se cambió de escuela, ¿cómo se sintió? Es la misma situación. Entonces, ayude a la persona a la que le está compartiendo y acompáñelo a la iglesia, vaya por él y tráigalo aquí. La verdad sí se ocupa en muchas ocasiones ese primer empujón y esa primera ayuda, porque si usted les dice nos vemos allá, lo más probable es que no le cumplan. Es una realidad, y yo lo he vivido. Lo más probable es que no vayan, pero es una cosa muy distinta cuando uno les dice: pues la reunión es a las 7, paso por ti 6:30 si quieres. Ahí la cosa cambia, ¿no? Y bueno, eso es tiempo que nosotros le tenemos que dedicar, pero es parte del discipulado. Y también el discipulado se puede dar diciéndole: oye, ¿qué tal si nos reunimos tal día para estudiar la Biblia? ¿Qué tal si leemos juntos tal libro y lo empezamos a estudiar? Eso es parte del discipulado, y el Señor quiere que usted lo haga. Esa es su comisión.
no malentienda que su comisión es nada más ir y predicar el mensaje del Evangelio, es ir, predicar el mensaje del Evangelio y preparar a aquellos a los que les predicamos para que un día estén en nuestra posición espiritual. Ese es nuestro trabajo. Y a Timoteo, Pablo le está diciendo, y al Señor también, es tiempo de que tú te hagas responsable de todo. Y por eso el Señor le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, porque no es un paquete fácil, la verdad. No es algo sencillo. Si usted cree que discipular es sencillo, no lo es, no. ¿Por qué? Porque primero implica preparación por nuestra parte. Si usted no se prepara, no va a poder discipular a nadie, la verdad, porque pues la idea es que le enseñe palabra, que le enseñe de la Biblia, y si usted no conoce la Biblia, pues no puede cumplir con esta parte de la misión. Ya casi vamos a terminar el año y empezar uno nuevo. Propóngase leer la Biblia y cumpla. Mire, muchos en febrero ya abandonaron la empresa, ¿no? Pero cúmplalo, sí se puede. Mira, una vez, escuché un dato. Si una persona lee un capítulo de la Biblia al día, en 3 años la lee completa. 3 años es mucho, ¿no? Pero estamos hablando de un capítulo al día. Si lee un poco más, 3 capítulos, pues va a acabar en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Sí se puede, se requiere de mucho tiempo, no, la verdad es que no, pero se requiere de tiempo y de disciplina. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la disciplina, pero vean lo que está haciendo aquí Pablo. Está dándole el empujón a Timoteo y centrándolo y diciéndole: Timoteo, mi tiempo se está acabando, tu tiempo está por empezar. Y el tiempo de todos aquí está por empezar, o ya empezó, y vamos retrasados en el trabajo. Una de dos. Y mire, vamos a continuar ahí en el versículo 3 de 2 de Timoteo 2. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y a partir de este versículo, el apóstol Pablo va a comenzar a darle un mensaje realista a su discípulo sobre lo que es la vida del ministerio y del servicio a Dios. Y no es un mensaje cómodo, no es un mensaje en el que Pablo le va a decir a Timoteo: te la vas a pasar bien padre, te la vas a pasar relajado y te vas a sentir en la playa. No, eso no es lo que Pablo le va a decir. Pablo le va a dar a Timoteo una visión clara de lo que representa servir a Dios, porque quiere que la tenga bien presente, ¿no? Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo, y nos lo dice a nosotros también, tómelo así, es un mensaje para usted también. El apóstol Pablo está diciendo que aquel que quiera servir a Dios necesita sufrir penalidades. Mire, la vida cristiana está llena de tesoros, está llena de bendiciones que Dios nos extiende desde su mano para nuestra vida. Sí, hay muchas. Y maravillosas, ¿no? Hay ocasiones en las que uno ve milagros que de verdad sorprenden y que marcan la vida. Hay
ocasiones en las que Dios nos da alegrías tan grandes dentro de la vida cristiana, que se quedan ahí para siempre. Mire, platique con alguien. Si usted no lleva mucho tiempo en el cristianismo y quiere saber de las cosas pues bonitas que hay en el cristianismo, acérquese con alguien que lleve varios años y pregúntele: ¿qué has visto? ¿Qué te ha impresionado de Dios a lo largo de tu tiempo en el cristianismo? Y va a haber muchos momentos que le va a poder platicar. Uno va coleccionando bonitas memorias, ¿no? Y si usted le pregunta a mi papá, si usted le pregunta a Héctor o a mi mamá o a mí, que llevamos muchas décadas en el cristianismo, pues le podemos contar cómo hemos visto la mano de Dios y qué momentos hemos vivido en el que Dios ha marcado nuestras vidas. Y hay muchos tiempos así, hay muchos tiempos de este tipo, pero también hay momentos de aflicción, también hay momentos de batalla, y debemos de estar dispuestos a aceptar los dos. Este paquete viene con los dos. Hay quienes nos quieren presentar un cristianismo que solo trae uno de estos elementos, el feliz, y en muchas ocasiones se llegó a predicar que si uno le entregaba la vida a Jesús, se acababan los problemas. No es cierto. Mire, hasta aumentan en ocasiones. Pero otro tipo de problema, mire, hay problemas que sí se acaban de manera definitiva. Problemas con los vicios, el Señor los acaba. Problemas con deficiencias que tenemos en el carácter, el Señor los acaba, sí, pero surgen otros tipos de problemas. En una sociedad como la nuestra, agárrese porque vienen problemas con la familia. Esos son casi seguro que van a venir desde el principio, y mientras más avanza uno, más grandes se vuelven, la verdad. O sea, no crea que eso disminuye, ¿no? Vienen los dos, vienen los dos. Y Pablo nos va a mostrar aquí que aquel que quiere servir al Señor, y recuerde que no le estoy hablando nada más de aquí, desde el púlpito o como diácono, no, cualquiera que quiera cumplir con la gran comisión debe de comportarse como un soldado. Y esta figura es muy ilustrativa. Ha habido personas que presentan de una manera equivocada a los pastores, ¿no? Y dicen que el pastor debe de ser como un empresario. Proyectan una figura muy empresarial, ¿no? Del pastor, que debe de ser una persona a la que se le debe de tratar con mucho respeto, encargado de organizar las cosas en la iglesia. Sí se le debe de tratar con respeto, pero ellos proyectan a las personas a las que se les tiene que hacer todo y se les tiene que consentir. El apóstol Pablo nunca mostró una ilustración que proyectase este tipo de imagen, y aquí lo vamos a ver. No fue casualidad que Pablo escogiera la figura del soldado. Y bueno, hay unos que dicen que el pastor y los que están en el ministerio y sirviendo a Dios son los generales, pero no, aquí el Señor no eligió una palabra para referir a, cuando se utiliza la palabra soldado, no es una palabra que haga referencia a un general,
La palabra que se está empleando ahí es la palabra que se utiliza para hacer referencia al legionario romano. ¿Cuál es el legionario romano? El que está en la trinchera, el que está en el calor de la batalla. Y aquí es en donde vamos a empezar a ver qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Nos está diciendo que nos portemos como un buen soldado en Cristo, ¿no? Y la figura de soldado que está tomando Pablo es esta, la del legionario romano. El legionario romano no es cualquier tipo de soldado. El ejército romano del tiempo de Pablo es una maquinaria de guerra impresionante. En el tiempo en el que Pablo crece, él va a estar bajo parte del imperio del reino de César Augusto, uno de los grandes momentos militares de Roma y de Tiberio. Jesús muere en el periodo de Tiberio, otro de los momentos buenos militares de Roma. Y el ejército de Roma es impresionante. Hay pocos ejércitos en la historia que se comparan al ejército romano en cuanto a su efectividad para desenvolverse, su efectividad dentro de la batalla. ¿Y es producto de quién? Del soldado, obviamente de los generales, ¿no? Pero de nada sirve un buen general sin buenos soldados a quienes dirigir. Y bueno, el soldado romano común, el legionario, de verdad que debía de sufrir penalidades para ser el tipo de soldado de la legión. ¿Por qué? Porque necesitaba entrar a un entrenamiento estricto en el que se iba a hacer un fuerte énfasis en la disciplina. Los romanos eran increíblemente disciplinados a la hora de la batalla. En todas las situaciones militares, ¿no? La disciplina es importante, pero este tipo de batallas son muy, muy particulares, porque los que están en la línea de enfrente tienen que aguantarse hasta que el general dé la instrucción o el centurión dé la instrucción, y pueden ver que viene el ejército contrario corriendo con todas sus fuerzas directo hacia ellos, y el impulso humano común es, pues yo también me voy a lanzar, ¿no? Pero a veces el centurión le decía, te quedas donde estás hasta que yo te diga. Y pues para eso se ocupa disciplina, ¿no? Ellos tenían que pasar por un entrenamiento físico extenuante. Un legionario romano tenía que hacer durante su entrenamiento marchas prolongadas, nado prolongado, ejercicios de fortalecimiento corporal. Se les instruía en el uso de las armas, en la equitación, es decir, en montar a caballo. Se les sometía a situaciones de estrés extremo, pero esas no son sus penalidades más grandes, son parte de sus penalidades. Sus penalidades más grandes es a la hora de la batalla. ¿Por qué? Porque tenían que aguantar de todo. Tenían que aguantar el ataque del enemigo, pero tenían que aguantar las inclemencias del lugar donde estuvieran combatiendo. Mire, el ejército romano peleó en las montañas, en el desierto, en lugares con clima cálido, en lugares gélidos como la zona de Germania, lo que es ahorita Alemania. Eran lugares bastante hostiles, ¿no? Tuvieron que combatir
en el mar, y para todo estaban preparados. Su entrenamiento les llevaba a ser efectivos en cualquier terreno, pero aguantar eso no es fácil. Sabe que también los entrenaban. Esa es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Los entrenaban a despertarse solitos. Y sí se puede, haga el intento, se ocupa de mucha disciplina, pero sí se puede. Ellos tenían que cumplir con guardias durante la noche. Y si te encontraban dormitando, te mataban. ¿Por qué? Porque ponías en riesgo a todos los demás. Si era tu turno en la guardia, tenías que estar despierto las 3 horas o las 4 horas que te tocaba. Y si un superior te veía dormitando, te iban a matar a palazos. ¿Por qué? Porque eras un peligro. ¿Se ocupa disciplina para eso? Sí, son muchos tipos de penalidades las que vivía el legionario romano, y todo aquel que quiera servir al Señor va a sufrir algo similar. Porque va a haber ocasiones en las que no va a poder dormir, sí, la verdad, va a haber ocasiones en las que no va a poder dormir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque va a tener que visitar a alguien en dificultad, va a tener que orar por alguien que está pasando por un momento muy difícil. ¿Va a ser atacado? Sí. ¿No va a estar en el ambiente más sencillo? También. A veces el Señor lo va a poner con jefes y compañeros de trabajo agradables, pero a veces le van a tocar los peores también, y tiene que aguantar. Uno tiene que aguantar. Va a haber días en los que no va a tener tentaciones, va a haber días en los que todas las tentaciones posibles van a venir sobre usted. ¿Y qué hay que hacer? Aguantar, como aguantaban los soldados. Ellos habían entrado al ejército y a la batalla con un propósito y no huían. Aquel que huía, también si lo capturaban era pena de muerte, o por lo menos lo convertían en esclavo. Pero en la mayoría de ellos no estaba el deseo de huir, era estar ahí hasta el final, cueste lo que cueste y haya a nuestro alrededor lo que haya a nuestro alrededor, todo por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, vea lo que dice el versículo 4, ahí en 2 de Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí Pablo sigue utilizando la figura del soldado y señala que todo aquel que pretende ser un discípulo de Jesús, que quiere ser un discípulo de Jesús, al igual que un buen soldado, tiene que desafanarse de los negocios de la vida común. El soldado romano, cuando salía a campaña, se encuartelaba primero y viajaba sin familia, viajaba sin expectativas de lujos, sin expectativas de comidas costosas. Sabía que Roma se iba a encargar, que el gobierno romano se iba a encargar de darle lo suficiente para comer y para cubrir sus necesidades. Ellos no se tenían que preocupar por eso, ellos no se tenían que preocupar por dónde iban a dormir, por qué iban a comer. El ejército, el aparato administrativo se encargaba de eso. ¿De qué se debían de encargar? De ocupar de su misión, de la batalla que iban a realizar. Y bueno, nosotros tenemos que prepararnos de la misma manera. No estamos diciendo de ninguna manera que aquel que quiere servir al Señor debe abandonar a su familia, ¿no? O dejar de trabajar. En la mayoría de los casos no es así. Solo cuando Dios llama
un ministerio de tiempo completo, pues ahí sí se deja pues un trabajo común, ¿no? Pero en los demás casos no, seguimos viviendo una vida normal, pero sí evitamos, eso sí se debe de hacer, enredarnos en aquellos negocios de la vida que nos puedan distraer de nuestra tarea principal, que es el servir a Dios. Y debemos de saber que pues a veces va a haber lujos, la mayoría de las veces no. No se debe de buscar servir a Dios esperando un trato especial, una buena atención, nada de eso. Uno debe de entrar pensando que el Señor se va a encargar de cubrir las necesidades que tenemos. Así como el soldado no se encargaba de cocinar, para eso estaban otras instancias, ni de conseguir y comprar la comida. Había otros que se encargaban de eso. Así nosotros también debemos de confiar en que Dios se va a encargar de suplir aquello que necesitamos, y debemos de ponernos a hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y vamos ahora a los versículos 5 y 6, ahí en 2 de Timoteo 2. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en el versículo 5 va a cambiar el apóstol Pablo de figura. Primero nos presenta al soldado, ¿no? Y nos dice que debemos de tener esta misma actitud de un buen soldado y estar dispuestos a sufrir todas las penalidades que vienen con el servir al Señor. Y ahora va a cambiar y va a utilizar la figura de un atleta. Y hace esto para mostrarnos e ilustrarnos todo el proceso de preparación que debe de tener un atleta para poder competir. Este no es un proceso de unos cuantos días. Un atleta, para poder competir, debe de prepararse todo el año. Mire, del deporte que yo más sé es del fútbol americano. Y esos pobres, pues no pobres, ¿verdad? Porque les pagan muchos millones de dólares, pero les toca pasar por un proceso de preparación extenuante. Ellos se están acoplando y preparando todo el año para poder jugar 17 semanas, eso es lo que dura la temporada, ¿no? Pero para poder jugarlas necesitan someter a su cuerpo a muchas cosas. Febrero es el único mes que descansan, entre comillas. Eso significa que no va a haber nada de contacto físico, van a seguir haciendo ciertos ejercicios de acondicionamiento, pero todo febrero y una parte de marzo su cuerpo tiene que sanar de la golpiza que les metieron la temporada anterior, ¿no? Y una vez que terminó ese proceso y que su cuerpo ya se recuperó de todos los golpes que recibieron, es que empieza el acondicionamiento físico, y tienen ciertas reuniones durante algunos meses para empezar a familiarizarse con el tipo de jugadas que van a desarrollar, y tienen juntas con sus acondicionadores físicos y les dicen: ok, para este año tenemos tal y tal meta con tu cuerpo. Algunos les dicen: sabes que tienes que bajar de peso.
a otros les dicen tienes que aumentar masa muscular dependiendo de la posición que tienen y lo que les toca hacer, ¿no? Y les ponen una dieta, la tienen que seguir, les ponen horario para hacer ejercicios en el gimnasio, ejercicios cardiovasculares. En julio les dan un descanso y a partir de agosto entran al campamento de entrenamiento, que son varias semanas de ejercicios de preparación física extremos, bueno, ahorita ya no son tan estrictos, ¿no? Pero anteriormente el objetivo del entrenador era llevar el cuerpo de los atletas al límite, y había unos que se desmayaban en el entrenamiento y se quedaban en el equipo los que no se desmayaban, ¿no? Y bueno, una vez que pasaron por ese proceso, ahora sí, a jugar. Tienen que pasar por todo ese proceso para entrar a la temporada regular. Y bueno, ¿eso en qué se aplica en nuestra vida cristiana? Que usted también se debe de estar preparando todo el año. Si alguno de estos jugadores no se prepara físicamente y entra a jugar, inmediatamente se nota su falta de preparación. Y no pueden en muchas ocasiones con el rigor del juego, se les exige mucho físicamente. Por eso es que es necesario la preparación física meses atrás. No se pueden preparar una semana o dos atrás o un mes atrás. Tienen que prepararse todo el año y constantemente. En la vida cristiana es igual. Si usted quiere cumplir con su misión, con las misiones que Dios le vaya presentando a lo largo de su vida, porque Dios quiere hacer eso, ya Dios nos quiere activos todos los días de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida. Si usted quiere cumplir con esas misiones, quiere que Dios le esté usando constantemente, se tiene que preparar todos los días. Tiene que trabajar todos los días. ¿Y cómo lo va a hacer? Leyendo la palabra, orando todos los días, asistiendo lo más que pueda a la iglesia. Ciertamente, como he mencionado, leer la palabra a nosotros es nuestro mejor alimento porque es todos los días, pero aquí también se proporciona otro tipo de alimento, ¿no? Que nos edifica. El próximo año yo espero en Dios que ya abramos las clases dominicales de las 10 de la mañana, buscando aprender eso. ¿Por qué cree que se abrieron? Con el objetivo de prepararnos cada día más en el conocimiento del Señor, compartiendo con los demás. Eso también es parte del entrenamiento. Todo esto lo tenemos que estar haciendo rutinariamente. Y cuando Dios le ponga una misión enfrente, si usted está preparado, lo va a poder lograr. Si no, le van a quedar grandes los zapatos. Y bueno, hay otro detalle que el apóstol Pablo señala aquí. Menciona que se debe de luchar como atleta, pero que se debe luchar legítimamente. ¿Qué significa esto de luchar legítimamente? Bueno, el atleta no solamente debe de prepararse y llegar a la meta en primer lugar, debe de haber cumplido con todas las reglas de la disciplina, ¿no? Si no, pues es trampa y no es una victoria legítima. ¿Y cómo se evita el caer en una situación ilegítima? Pues ajustándose a todas las reglas. ¿Cómo se traduce eso a nuestra vida como cristianos? Como cristianos nos debemos de ajustar lo más que se pueda a todos los mandamientos del Señor, que ya hemos platicado. No son nada más los 10
los 10 mandamientos, son muchísimos más, ¿no? Ahí apenas empieza en Éxodo 20 toda la ley de Moisés. El Señor sí nos pide esto, no nos pide que realicemos los rituales del Antiguo Testamento, eso quedó ya atrás, pero sí nos pide que cumplamos con todos los preceptos morales que hay allí en la ley de Moisés, y debemos de esforzarnos por cumplirlos. No nos perdemos si fallamos, ¿no? Pero el Señor quiere ver en nosotros un deseo y un esfuerzo por cumplir con esos mandamientos, por cumplir con la norma de conducta que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Y en el versículo 6, Pablo va a tomar a otra figura, a la figura del labrador, y nos enseña que para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de las bendiciones que vienen con el ministerio, porque sí vienen bendiciones con el ministerio, primero se tiene que trabajar. Y es que la mayoría de las personas pues nada más quieren la bendición, pero no quieren el trabajo. Miren, muchos le preguntan a mis papás que cómo le hicieron para crear a sus hijos, porque la verdad es que nunca les hemos dado mayor problema, ¿no? Sí llegamos a hacer algún tipo de travesura como cualquier adolescente, ahí fue cuando yo más travesuras hice, pero nada grave, ¿no? Nunca se preocuparon ellos por que no llegamos en una noche o que llegamos mal en una noche. Todas sus noches han sido tranquilas en ese sentido, y hay quienes le han dicho, hey, ¿cómo? Yo quiero eso, ¿no? Y pues ellos les dicen, pues sí se puede, pero hay que trabajar. El trabajo de mis papás sobre Daniel, sobre mi hermana y sobre mí fue intenso, y si quiere un día le platico cómo nos tocaba. Se esforzaron, la verdad, y pues hay un fruto, pero no llega ese fruto sin el trabajo. O sea, esto es algo que debemos de entender. Es imposible llegar al fruto si no hay trabajo atrás, como es imposible que uno disfrute de una cosecha si no se ha trabajado primero. La cosecha es algo bien bonito, ¿no? Es un tiempo en el que hasta se festeja en los lugares donde se está cosechando, pero el trabajo que hay atrás es muy intenso, y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo también, que si quieren los frutos, pues hay que trabajar primero. Si quieren ser galardonados, porque recuerde que el Señor ha prometido galardonar a aquellos que le sirven, necesitan trabajar primero. Y yo le puedo decir, es un trabajo intenso también el que pide el Señor, pero las recompensas honestamente son grandes. Las recompensas valen la pena. Mire, yo le puedo decir, yo de joven, pues nunca fui a un antro, jamás, ni a un bar. No cambiaría lo que viví con el Señor de adolescente y de joven por alguna de esas cosas que mis amigos de la escuela en ese tiempo vivieron. La verdad, Dios, uno sí se tiene que restringir, sí hay restricciones, pero Dios da grandes recompensas también. Yo viví cosas muy bonitas en ese tiempo, totalmente sanas, completamente sanas, no hice nada de lo que me avergüence, y Dios nos da eso como
como una recompensa, pero hay que pagar un precio. Todos tenemos que pagar un precio por seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y bien, vamos al versículo 8, por favor, ahí en 2 de Timoteo 2. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y en estos 3 versículos, Pablo le menciona a su discípulo, pero es algo que nos menciona a nosotros también, que en nuestra memoria siempre debe de estar presente una persona y una situación cuando sufrimos penalidades. Mire, cuando no hay problemas, a veces se nos olvidan muchas cosas, pero también cuando no hay problemas es fácil acordarse de Dios. Cuando recibimos un milagro, cuando Dios nos saca de un apuro, pues es fácil agradecerle, es fácil tener al Señor en nuestra memoria. Pero cuando pasamos por penalidades, aquí Pablo nos dice que debemos de recordar siempre a una persona y una situación. ¿A quién debemos de recordar? ¿A quién debemos de tener siempre presente? A nuestro Señor Jesús. Y debemos de tener presente quién es Él. Porque es a quien le estamos sirviendo, ¿no? Y cuando entendemos quién es Jesús y que tenemos el privilegio de servirle, las penalidades se vuelven chiquitas. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías de Israel. Y el problema es que muchos no profundizamos en lo que esto significa, ¿no? El Mesías de Israel es un redentor prometido por Dios desde el inicio de los tiempos para salvar a la humanidad de sus pecados. Y no solo es eso, es Dios encarnado, es el Todopoderoso hecho carne. Y a Él es al que estamos sirviendo, ¿no? Al Dios del universo que toma el cuerpo como un ser humano, toma la forma de un ser humano desde bebé hasta la edad adulta, y que se humilla para salvar nuestras almas de la perdición eterna que bien merecida nos teníamos. A Él es a quien estamos sirviendo. Usted está sirviendo al Dios verdadero. Usted está sirviendo al Dios que cambió la historia de la humanidad. Por más que le duela a aquellos que no creen en Jesús, hasta la fecha todo el mundo está regido por una división temporal antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Así de importante es Jesucristo, y todos tienen que ajustarse a ese calendario. Los chinos que practican el confucianismo, el taoísmo, pues también tienen que tener la noción de que estamos en el año 2021. Los japoneses que practican el budismo o el sintoísmo tienen que tener presente que este también es el 2021, igual que los musulmanes. Toda la humanidad tiene de una u otra manera presente esta división. Y nosotros servimos a aquel que generó esa división, ¿no? Y si usted estudia más, yo no puedo profundizar ahorita más en lo que implica el Mesías de Israel,
va a ver que es un privilegio estar a su servicio y que lo que Él hizo es demasiado grande como para que nuestra mente lo entienda, ¿no? Y cuando tenemos a Jesús así presente y viene una dificultad, decimos vale la pena. Porque lo que nosotros podamos sufrir no se compara en nada en lo que a Él sufrió. Pero nada. Mire, la muerte de Jesús era la peor muerte a la que se podía someter a una persona en el Imperio Romano físicamente. No había una manera más brutal de morir. Había otras que podían ser más escandalosas, ¿no? Porque podían, bueno, que te devore un león, pues se ve grotesco, se ve violento, pero pues no sufre mucho la persona. Los leones generalmente atacan a la yugular, entonces ahí rápido va a perder la persona el conocimiento y en cuestión de minutos ya partió, ¿no? El crucificado dura por lo regular días agonizando. En el caso de Jesús fueron horas. Fue una muerte lenta y dolorosa. Pero eso no se compara a la aflicción que Él estaba viviendo espiritualmente, y eso es algo que no podemos entender, nadie puede entender. Pero Él recibió el castigo que nosotros debíamos de recibir por nuestros pecados. ¿Cómo fue? Solo Él sabe, ¿no? Y solo en su divinidad Él lo podía hacer, pero Él recibió del Padre ese castigo por nuestros pecados. Entonces, lo que yo pueda sufrir en esta tierra no tiene punto de comparación con lo que Él sufrió por mí. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten presente a Jesús como yo lo tengo presente ahora que estoy sufriendo penalidades. Y Pablo le estaba pasando mal. O sea, la prisión en la que Pablo estaba es mucho peor que la mayoría de las prisiones que tenemos ahorita. Y vaya que son feas las prisiones ahorita, pero Pablo estaba en un calabozo probablemente oscuro, húmedo y frío, encadenado, no traía ropa, o por lo menos lo que traía, no crea que estaba limpio, no le lavaban la ropa. Con la ropa que entró, así estaba, no se bañaban generalmente, no les daban chance de bañarse. Probablemente había una que otra rata por ahí, todo tipo de animales, y pues le estaba pasando mal, no crea que le daban bien de comer. Y le decía: ahorita que estoy así, Timoteo, yo tengo presente a Jesús, tenlo tú también cuando te toque. Y la segunda cosa que debe de tener presente Timoteo y que debemos de tener presentes nosotros, nos la menciona en el versículo 10 Pablo, y es que cada penalidad y cada situación difícil por la que nosotros pasamos tiene un propósito inmediato, que es ¿cuál? La salvación de otras almas. Mire, Pablo estaba consciente que cada situación difícil por la que pasó, y pasó por muchas situaciones difíciles, él hace un listado, ¿no? Cuando había algunos creyentes que querían ensoberbecerse, él les dice: si ustedes creen que tienen de qué enorgullecerse, yo más, y les saca el currículum como hebreo, pero también como apóstol. Les dice: yo tengo las marcas de un apóstol. ¿Y cuáles son? Me han metido en prisión, me han golpeado varias veces, una vez me apedrearon, naufragué. Pablo llevó una vida golpeada, la verdad, cuando empezó a servir
al Señor, pero sabía que cada uno de esos eventos iba a servir para que se salvasen otras personas. Y sabe que a él sí le tocó ver el fruto de su trabajo, porque por sus naufragios, por sus persecuciones, se convirtieron miles de personas a lo largo del Imperio Romano. Pero puede que a usted no le toque, pero cada situación difícil que usted vive, cada situación difícil por la que usted pasa, Dios la va a usar para tocar el corazón de alguien más. ¿Quién? ¿Quién sabe? Tal vez usted no lo conozca, pero no sabemos el impacto que tiene nuestra vida en la de alguien más. No lo podemos saber. Pero Dios lo utiliza todo para su obra. Va a haber ocasiones en las que sí le va a tocar ver a personas convertirse por lo que usted está viviendo. Entonces debemos de tener eso presente. Cada aflicción, cada penalidad por la que pasemos, Dios la va a usar y va a dar su fruto en su tiempo. Entonces eso es también algo para animarnos. Y vamos a terminar leyendo los versículos del 11 al 13. Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y para cerrar esta porción del mensaje que está dando Pablo, él nos va a hablar sobre dos esperanzas y una advertencia. La primera esperanza de la que nos habla es que todo aquel que haya creído en Jesús como su Señor y su Salvador y haya creído en su obra redentora en la cruz, cuando muera va a pasar a la eternidad y va a ser recibido por Él. Y esa es la esperanza más grande de todas, ¿no? Saber dónde vamos a pasar la eternidad debe de ser un gran descanso para todos nosotros. Y la Escritura es muy clara: todo aquel que cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y no sabemos de qué manera vamos a morir. Hay algunos que van a ser perseguidos, sí, puede ser. Hay quienes van a morir de una enfermedad, también puede ser. Por un arma de fuego o algún tipo de arma, también puede ser. Por un accidente. Hay 1001 formas en las que una persona puede morir. Alguna nos va a tocar. Pero sea la que sea, cuando se haya terminado eso, vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces, esa es una buena esperanza, una razón para estar contentos todos los días. La segunda esperanza de la que habla Pablo es que todo aquel que padezca en el nombre de Jesús, y uno puede padecer en el nombre de Jesús de distintas formas. Puede ser a través del rechazo, de la exclusión, de la discriminación, porque sí se da. O puede ser el caso más extremo, ¿no? Hay a quienes sí les toca y a quienes sí les va a tocar entregar su vida por el Señor. En todo aquel que padezca por el Señor tiene la promesa de que va a reinar juntamente con Él en la eternidad. ¿Cómo va a ser eso? No sabemos bien. La Escritura no nos habla demasiado sobre qué va a pasar en la eternidad.
Hay algunas menciones y algunas cosas que nos muestra, pero no muchísimo. Pero es la promesa que aquellos que padezcan por el Señor van a reinar con Él en la eternidad. Y después viene la advertencia. Ahí Pablo señala que aquellos que nieguen la fe van a ser rechazados por el Señor. Pero aquí hay necesidad de hacer una aclaración. Hay puntos en la vida de las personas de extrema presión, como el que vivió Pedro. ¿Se acuerda de Pedro antes de que crucifiquen a Jesús? Pedro vivió un momento de presión extrema y no pudo con la presión y negó al Señor 3 veces. Y no vemos al Señor rechazarle después. ¿Por qué? Porque Pedro había nacido de nuevo, falló, pero tuvo un arrepentimiento genuino. Su corazón se arrepintió de manera honesta, de manera genuina, y pues el Señor le perdonó. Lo mejor es que aguantemos hasta el fin, ¿no? Pero hay personas que pues tienen un desliz como el de Pedro. No se está haciendo referencia aquí a personas como Pedro, se está haciendo referencia a personas como Judas, a negaciones como la de Judas. Y Judas aparentaba ser creyente, sí. De hecho, dentro de los 12, nadie tenía dudas de la conversión de Judas. Mire, probablemente era el más buena onda de todos. Pedro tenía un carácter difícil y probablemente sus hermanos también. Juan y su hermano también tenían un carácter complicado. Ellos eran extremos y si alguien les caía mal querían el exterminio. Mateo era publicano, entonces pues seguramente era muy medido en el manejo del dinero y de los recursos, y probablemente Judas era el que era agradable, pero nunca fue genuino. Él aparentaba ser creyente, daba la apariencia de estar siguiendo a Jesús por razones correctas, pero en realidad lo estaba siguiendo por razones equivocadas, por intereses egoístas y personales. Y cuando llega el momento en el que Judas ve que no va a alcanzar sus objetivos a través de Jesús, le da la espalda y lo vende. Ese es el tipo de negación que no va a ser perdonada. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces pues no los puede aceptar el Señor, ¿no? Y su traición tiende a ser bastante descarada. La traición de Judas fue terrible, y aquellos que traicionan de esta manera al Señor también es muy marcado. Y sigue habiendo el día de hoy, sí. Esta es la negación a la que se está haciendo referencia aquí. Y finalmente, el apóstol Pablo cierra señalando que aunque nosotros seamos infieles al Señor, Él siempre permanece fiel. Y aquí también ocupamos hacer una breve explicación, porque también refiere este pasaje a cuando nosotros fallamos. Sí, mire, a pesar de que nosotros fallemos, Dios no va a fallar. Pero hay algo más. Hay quienes traducen esta expresión de si fuéramos infieles como si nosotros dudásemos. Y esto nos abre otro
panorama, porque hay traducciones que ponen así: si nosotros dudamos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Hay ocasiones en las que podemos titubear, en las que podemos tener dudas de qué es lo que va a pasar. Y a pesar de que dudemos, Dios va a cumplir su promesa. Y mire, el caso más ejemplar de esto es el caso de Moisés cuando está en el Mar Rojo. Tiene a Faraón detrás, enfrente tiene las aguas del mar, y al lado la voz de un montón de personas diciéndole: ¿qué vamos a hacer, Moisés? ¿Y qué cree que pasaba por la mente de Moisés en ese instante? Si uno ve las cosas de manera natural, es una situación desesperante. Y Moisés tenía la promesa de que Dios los iba a librar. Pero ¿usted cree que él se imaginaba cómo los iba a librar Dios? No, y va a haber ocasiones en las que vamos a estar en situaciones así, en la que uno no ve forma alguna de salir. Todo a nuestro alrededor está mal. Por un lado tenemos el mar, por otro lado tenemos la espada, y alrededor personas diciéndonos: oye, tienes este problema. ¿Le ha pasado? ¿Qué vas a hacer para resolver este problema? ¿Y qué hizo Moisés? Levantó los ojos a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas? Métete al mar y yo lo voy a... Bueno, nada más le dice que se meta al mar, ¿no? Y el Señor hace la división. Así es como Dios es fiel. Aunque nosotros digamos: no veo forma en la que pueda suceder, aunque lleguemos a titubear, si Dios prometió, Él va a cumplir. Y como a Moisés nos va a decir: deja de clamar, ve y haz esto. Y vamos a ver cómo Dios abre el mar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Le prometió a Moisés, ¿no?, que los iba a llevar y los iba a sacar de la tierra de Egipto. Lo que nos ha prometido ciertamente se cumplirá. Y aunque lleguemos a tener dudas, aunque lleguemos a tener deslices, Dios va a permanecer fiel para cumplir aquello que nos ha dicho. Entonces vea, ser un buen soldado tiene su precio, sí, tiene su precio, pero las recompensas son muy grandes. Entonces, esté dispuesto a pagar el precio, anímese a cumplir con la tarea que el Señor le da. Yo, como dije el domingo, creo que este es nuestro tiempo y que este es nuestro turno en la historia de la salvación. Entienda eso. De aquí en adelante, mientras usted esté vivo, es su turno en la historia de la salvación. Y cada quien va a participar tanto como quiera. Y usted decide, pero el Señor nos está llamando hoy a participar y a estar dispuestos a sufrir penalidades. Vamos ahora. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos hoy y por mostrarnos la realidad, porque es importante que nos topemos con la realidad. No nos estás llamando a una vida de relajación, nos estás llamando a una guerra, nos estás llamando a una batalla, pero es un privilegio ser llamados. Es un privilegio estar nosotros hoy en la línea de batalla. Ayúdanos, Señor, a cumplir con aquello que tú estás pidiendo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar hasta nuestro último aliento por ti. No hay un privilegio mayor
no podemos tener un llamado más alto que el de servir al Dios Altísimo y seguir con la obra que tú iniciaste hace 2000 años. Ayúdanos a entender que hoy es nuestro turno, que hoy es nuestro tiempo, y ayúdanos a trabajar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.